La demora, tenía un problemita de venir. Pero bueno, vamos a ver ahora la unidad 4, ¿ok? La unidad 4, que es, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento, la oncología terapéutica, ¿no? La primera, ya hemos visto un poco de qué es oncología, neoadjuvancia, adjuvancia, todo eso. Segunda unidad, hemos visto que, bueno, la primera unidad, que es carcinogénesis, factores de riesgo en la unidad 2. 3, ya hemos visto de algunas... factores de riesgo, factores de riesgo. Ahora vamos a ir a unidad 4, que va a ser estadificación a 3. Ahora, una vez que tenemos diagnosticado al paciente, tenemos estadificado en qué extensión está, hay que escoger el tratamiento, qué le vamos a hacer, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Vamos a avanzar esta parte. Antes de avanzar, solamente recordarles que el primer parcial ya lo tenemos, el primero, y vamos a hacer hasta la unidad 3, ¿ok? O sea, hasta la anterior clase, ¿ok? Esto ya no, pero esto es un poquito avance de materia, nos queda otra, porque la siguiente es un poquito más pesado, ¿ok? Entonces, hasta la unidad 3, desde la introducción hasta la unidad 3, ¿ok? Oh. Entonces, ya, bueno, esta es la situación. Tenemos ahora al paciente tratado y tenemos varias formas de tratar, ¿ok? A saber, cirugía, radioterapia, tratamiento sistémico, ¿no? Son las tres cosas que habitualmente tenemos, ¿no? Estas dos últimas van a ser como adicionales a la materia. Entonces, quirúrgico, radioterapia y tratamiento sistémico, muchos le llaman quimioterapia, terapia dirigida, es lo que vamos a ver en un principio, ¿okay? Hoy vamos a intentar hacer estas dos primeras, porque son, habitualmente estos dos tipos de tratamientos son tratamientos locales, ¿okay? O sea, yo tengo un tumor aquí en el brazo, se opera, es un tratamiento local, ¿no? Es demasiado grande, no se puede operar, le damos tratamiento con radioterapia, sigue siendo un tratamiento local, habitualmente, ¿ok? La radioterapia corporal total existe, sí existe, pero se utiliza pocas veces, ya por si acaso, ya no se utiliza mucho. Entonces, generalmente estos dos son locales y vamos a empezar con el tratamiento quirúrgico primero, ¿ok? Bueno, entonces, a fecha de hoy también, la mayor parte del tratamiento curativo del cáncer sigue siendo quirúrgico, ¿ok? O sea, si ustedes quieren curar a un cáncer, la mayoría se tiene que operar, ¿no? Decir que la quimioterapia cura el cáncer, pocos casos. Decir que los últimos anticuerpos monoclonales curan el cáncer, pocos casos, ¿ok? No son todos. Entonces, de momento, el principio sigue siendo el mismo. Veo un tumor y hay que resecarlo, hay que quitarlo, ¿ok? El detalle es que antes el cirujano, para hacer un pantallazo, tomaba la decisión él solo, se opera o no se opera, ¿no? Como el César, vive o muere, ¿no? Ahora no es así, y habitualmente es tan complejo el abordar un tratamiento quirúrgico para un paciente con cáncer que necesitamos generalmente la opinión de muchos especialistas, ¿no? Un ejemplo nada más de cómo evolucionó esta cosa, ¿no? Ustedes han visto alguna vez esta cicatriz, ¿no? Yo creo que en sus prácticas, ¿no? Es una paciente con una mastectomía radical por un cáncer de mama, ¿ya? Entonces, ustedes ven esto y yo les puedo decir que a esta paciente le han hecho la mastectomía radical, probablemente le han vaciado toda la axila, ¿no? Que es el tratamiento estándar para un paciente con cáncer de mama. Ahora, yo les pregunto, ¿alguna vez le han preguntado a esa paciente cómo está ahora después de la cirugía? Curada del cáncer, pero ¿cómo vive después con su cirugía? Habitualmente esta cicatriz genera bastante dolor posoperatorio, ¿ya? Al quitar los ganglios de la axila no hay drenaje linfático, entonces ¿qué va a generar? Linfedema, ¿no? Inflamación de toda la inflamación, acumulación de linfa en el brazo. Aquí afectas al paquete vasculonervioso, entonces va a generar dolor neuropático, dificultad de la movilización. Hay muchos pacientes que no pueden hacer este movimiento, por ejemplo, por las secuelas de la cirugía. Y algunas sienten anestesia en esta zona, hipoestesia, ¿no? Que no sienten esa zona. Entonces, es bien complicadito. Pero la paciente está libre de su cáncer, tiene oportunidad de curarse. Entonces, si tú le das a escoger eso a una paciente, pues va a escoger eso, ¿no? Pero otra alternativa es, por ejemplo, hacer una cirugía conservadora. ¿Cómo?
Yo ubico al nódulo del tumor y le quito solamente este nódulo y un borde nada más. ¿Ok? Y el resultado oncológico se ha visto que a largo plazo va a ser el mismo, ¿no? Entonces, la paciente va a quedarse con esto, ¿no? Una cirugía conservadora, miren, donde se conserva, por ejemplo, el complejo areola-pezón, se congela parte del tejido mamario y por una incisión pequeñita sacamos al tumor con su margen correspondiente. Y además con este mismo margen, perdón, con esta misma cicatriz, podemos incluso hacer la disección de la axila, ¿ya? Y quitarle todos los ganglios, o hacer una técnica que se llama biopsia de ganglio centinela, que vamos a verlo después en qué consiste, donde ya no le quito los 20 o 30 ganglios, le quito solamente 3 o 4, y el resultado oncológico va a ser el mismo, ¿no? El resultado, la paciente no va a tener tanto dolor, va a tener mejor estética, y el resultado oncológico va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, todo esto ahora lo tiene que ver el cirujano oncólogo, acompañado con oncólogos clínicos, radioterapeutas, porque una cirugía conservadora va a requerir radioterapia, eso vamos a verlo después, ¿ok? Pero el resultado oncológico va a ser el mismo. Y evolucionar de esto a esto ha requerido conocimiento, ha requerido ensayos clínicos, en fin. Entonces, esos son lo que vamos a ver un poquito, son las características del cirujano, ¿ok? Ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, en mama, ¿no? Les hablaba hace un par de clases, creo, había un papiro llamado el papiro de Ellen Smith con este hombre, el Imhotep, no es el de la momia, por si acaso, ¿ya? Era un sacerdote, que sí, pero antes los sacerdotes eran médicos también. Y él decía, hemos visto en pacientes un tumor en el pecho, sin secreciones, sin fiebre, frío, ¿no? Es decir, que no estaba con datos de infección, y creciendo. Y además no tiene tratamiento. Decían, le intentamos extirpar y vuelve a regresar a la misma zona, regresa, y el paciente generalmente, o la paciente cuando tiene esto, generalmente se muere, ¿no? Estaban describiendo un cáncer de mama, ¿ok? Y los que han palpado un cáncer de mama, como les he comentado muchas veces, la mayoría, la inmensa mayoría, no duele, ¿ok? No duele. Cuando hablamos de que es frío o caliente, está intentando descartar un absceso, porque si está caliente, rojo, eritematoso, generalmente es un absceso, ¿no? O una mastitis, a veces no, y que está creciendo, ¿no? Ya Hipócrates, Heródoto lo han descrito igual, hablaban acerca de la cirugía, por ejemplo, Galeno decía, se puede intentar controlar, pero hay que darle un buen margen, ¿no? Es decir, si ves un nodulito pequeñito, no le vas a quitar 1 centímetro nomás, le vas a quitarle un buen margen para poder curar al paciente, ¿no? Imagínense cómo ya algo una seca de cáncer de mama. Ya en la Edad Media se comenzó a hablar de la cirugía, ¿no? Es decir, de extirpar en condiciones, pero generalmente era un médico de rango inferior. ¿Por qué les digo esto? Porque los cirujanos habitualmente eran barberos, eran castradores de cerdos, los primeros cirujanos, porque eran los que manejaban el bisturí, pues, ¿no? El médico en su momento, pues, auscultaba, era bien delicadito. En cambio, el que se metía con la sangre, pues, era lo inferior, ¿no? Era al revés, aparentemente. Y ya a partir del Renacimiento ha habido un cambio, ¿no? Antes el cirujano cortaba lo que no sabía. Ya a partir del Renacimiento, han visto los dibujos de Da Vinci y demás, se hizo un progreso en anatomía, ¿no? Ahora tengo que saber que no voy a meter mi cuchillo y sacar lo que haya, ¿no? Tengo que ver qué voy a cortar, qué arterias, músculos. Entonces, ahí realmente ha nacido la cirugía como la conocemos, ¿no? Siglo XIX, para oncología como tal, este es un momento interesante, ¿ya? ¿Por qué? En 1809, este doctor, McDowell, encontró a esta señora, ya que la pueden ver aquí un poquito. Entonces, esta señora tenía una masa en el abdomen, ¿ok? Una masa que iba creciendo, y le generó tal dolor, que le dijo al cirujano, su esposo y la señora, ábrame, sáqueme lo que hay, no importa que me muera, prefiero que me lo saque a seguir viviendo con este dolor. Les estoy hablando siglo XVII, o sea, todavía no había anestesia, por si acaso, ¿no? Entonces, este hombre hizo la primera resección, ¿ya?, de un tumor ovárico de aproximadamente 10 kilos, sin anestesia, dice que puro alcohol aparentemente. Le abrió, sacó esa masa, y la señora increíblemente sobrevivió 10 años más, ¿ya? Y no se murió del tumor, se murió de mayor,
¿ya? Tenía 50 y pico años más o menos la señora. Entonces, lo que creo, incluso yo, era que probablemente sacó un cistoadenoma, no un tumor benigno, porque un tumor maligno de esas características seguro recaía. Porque después ha hecho 13 resecciones después de tumores de ovario y todos han fallecido. ¿Okay? O sea, en ese momento dijo, se puede operar un tumor, pero cuando intentó ya operar cáncer, ya no ha podido, ¿no? Entonces, desde esa fecha para hasta 1900 y pico, ya no se volvió a tocar a los pacientes con sospecha de tumor, ¿no? Porque decían, la creencia actual, ¿no? Toco esto y va a expandirse, y eso vamos a ver que es más o menos regular. Pero poco a poco, como ya conocían la anatomía, conocían las características de un tumor, vieron que algunos tumores se podían operar y el paciente incluso se podía curar. Entonces comenzaron a hablar, por ejemplo, de gastrectomías, laringectomías, cefaloctomías, de los tratamientos de cáncer de recto, del Kocher, por ejemplo, con la cirugía tiroidea. Recordar que Kocher hacía una cirugía bastante limpia, se llevaba los paratiroides, entonces tenía como consecuencia hipoparatiroidismo. Ya esta era su característica, tan buen cirujano que se volaba las paratiroides, ¿no? Halsted, por ejemplo, ha hecho la primera cirugía. Esta, por ejemplo, es una mastectomía de Halsted, las antiguas. Prácticamente es como quitar un pedazo de carne aquí en la mama y unir lo que puedas. Es terrible. Se llevaba el pectoral mayor. Terrible, terrible la cirugía, ¿no? Pero era una de las primeras cirugías que se ha hecho en mama, ¿no? Prostatectomías radicales, en fin, comenzaron a hacer eso, ¿no? Más finito, las histerectomías, por ejemplo, la histerectomía radical oncológica. Miles, la cirugía de Miles, ya han debido saber, ¿no? ¿Qué es la cirugía de Miles? Amputación abdominoperineal, ¿no? Te llevas todo el mesorrecto, pelvis y demás, y le dejas al paciente con una colostomía. Esa es la cirugía de Miles, curativa, ¿ya? Cushing para los prolactinomas, tumores de la base del cráneo, ¿no? Toretonesplanectomías, Graham, la primera neumonectomía, quitar todo un pulmón, imagínense cómo ha sido eso. Whipple, la cirugía de Whipple, que deben conocerla también, ¿no? ¿Qué es la cirugía de Whipple? Una duodeno pancreatectomía cefálica, ¿no? Que eso incluye, acá está el dibujito, le quitas la cabeza del páncreas, anastomosas lo que queda del yeyuno a la vía lineal, al páncreas y al estómago en una Y de Rose, ¿no? Que es la técnica esta. Elevada mortalidad, en algunas series incluso llegaba al 10%, 5 o 10% de mortalidad. Imagínense, uno de cada 10 pacientes se moría con esta cirugía antiguamente, ¿no? Ahora ya es mucho más común, ¿no? Mucho más común, ya no es tanta sorpresa. Luego seguimos avanzando. Esto, por ejemplo, ahora se pueden hacer cirugías radicales de ovario por vía laparoscópica. O sea, tú puedes quitar los ovarios, úteros, el cuello uterino, hacer un sampling del aumento y demás, todo por vía laparoscópica, ¿no? Una colectomía, por ejemplo, por vía laparoscópica, también se puede hacer, ¿no? Estos son avances en cirugía. Y por ejemplo, lo han debido ver alguna vez, este es un Da Vinci, ¿ya? Cualquier urólogo que se precie quisiera sacar una foto por detrás de un Da Vinci, ¿no? Porque es cirugía robótica para próstata, ¿ya? Y es una cirugía bastante precisa, ¿no? Eso se hace, pero en nuestro país es una quimera eso. Entonces, claro, es centros de alta tecnología. Por eso digo, cualquier urólogo que se va a jugar quiere sacar una foto con un Da Vinci, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver un Da Vinci, ¿no? Ahora, todo esto hace que el cirujano ha pasado pues del barbero que era antes a un especialista en anatomía y un especialista en biología celular también, porque tiene que conocer la evolución de un cáncer de cualquier tipo, ¿no? Por eso decimos que el cirujano ya no solamente opera. ¿Ves? Si ustedes ven esta imagen, ¿ya? Y les digo que es un cáncer de colon, ¿qué harían ustedes? Imagínense que tienen toda la habilidad técnica de un cirujano de primer nivel y les muestran esa imagen. Y les digo que es un cáncer de colon derecho. Izquierdo. ¿Qué harían? Biopsia. Ya, le han hecho la biopsia. Es cáncer. Resección, dicen. Ya, una opción. Podemos resecar el tumor. O sea, si tenemos... Aquí vamos a ponerlo. Imagínense que yo tengo este cáncer de colon. ¿Ya? Acá está colon izquierdo y aquí está el tumor.
y está obstruyendo esta zona, ¿no? Y por eso tiene esta imagen que tiene ahí en el gráfico, ¿no? Entonces, una opción me dicen es la resección, ¿no? Entonces, en la resección lo que hago es quito esto y empalmo esto con esto. Ya, una opción. Otra, ya, una colostomía. Dice su compañero, entonces me voy para este lado y aboco esta parte a la pared, ¿ya? Y le dejo esto acá. Otra, colostomía paliativa. Otra, en colon, ya, está bien, vamos a ver, neoadjuvancia. Otra, ya tienen ustedes la habilidad para hacer lo que ustedes quieran. Imagínense que son el super cirujano, ¿ya? O la unión de dos super cirujanos. Trasplante del colon. ¿Ya? Vamos a poner trasplante del colon. Ya, trasplante colónico, dice. Además tiene un donante cadavérico que les puede ayudar con eso. Ya, ¿qué más? Radioterapia. ¿Quién le daría radioterapia? Ya, radioterapia también. Ya, imagínense que es un paciente de 56 años, es joven, no tiene comorbilidades, nada. Muy bien, ahora sí, un cirujano hábil, sin conocer cáncer, ve todito esto, cualquiera de las opciones que le están dando es válida. ¿Ya? Pero, si yo le hago la resección, recuerden que está así, obstruido. ¿Cómo están las paredes de ese intestino? Dilatadas, con isquemia, probablemente. Entonces, si yo junto esas dos paredes, ¿qué van a hacer? Va a haber dehiscencia, se va a perforar seguramente. Entonces, esta no sería la mejor de mis opciones. Colostomía paliativa, 56 años, no tiene metástasis. ¿Ya? ¿Y para qué le estás dejando entonces el tumor puesto? ¿No? Entonces, no sé, le pondré interrogación. Claro, le has resuelto la obstrucción, pero ¿y el tumor? ¿No? ¿Le vas a volver a operar otra vez? Vamos a ver. Neoadjuvancia. Los ensayos clínicos, todos los que han hecho ensayos clínicos de neoadjuvancia en cáncer de colon, ninguno ha salido positivo. O sea, ninguno ha tenido ventaja con operar de entrada. Entonces, nada. Trasplante colónico. Te preguntas, entonces, si has tenido la suficiente habilidad para quitar un pedazo de colon, ¿para qué le vas a quitar el otro que está sano? ¿No? Y le vas a añadir esteroides, inmunosupresores para toda la vida. Pero que no. A ver. Radioterapia, lo mismo. Ensayos clínicos que han hecho radioterapia para cáncer de colon, ojo, estoy hablando de cáncer de colon, no recto, no han demostrado superioridad frente a la cirugía sola. ¿Con qué me quedo? Con la suma de las dos, resección más colostomía. Le reseco el tumor, ¿ya? No, en un solo tiempo. Le reseca el tumor, ¿ya? Cerramos este muñón, le hago una colostomía y listo. Y en un segundo tiempo, si es que el tumor no regresa, se lo reconstruyes otra vez. ¿Ya? ¿Todo por qué? Porque el cirujano ha visto cuál es la biología del tumor. Es 56 años M0, ¿no? Es decir, que no tiene metástasis. Entonces, lo que he hecho es hacer una acción curativa, pero a la vez estoy resolviendo la obstrucción para que el paciente me viva ni se perfore y nada más. Lo más sencillo de esto. Y después yo le veo y le digo, no, tiene ganglios, tiene esto, hay que dar quimioterapia adyuvante. Muy bien, dale, porque está con su colostomía. No se te va a perforar ni nada. Hagamos su quimioterapia adyuvante, un par de años después o un año después, 6 meses, lo que quiera el cirujano, puede volver a reconstruir este tránsito, ¿no? Y el paciente no ha perdido nada oncológicamente, ¿ok? Que es lo que habitualmente el oncólogo puede hacer. Entonces, eso es la diferencia del cirujano de antes, ¿no? Y de otros cirujanos. El cirujano ve todo esto, ¿no? Y tiene que actuar respecto a esto, ¿no? Lo que podemos ver. Entonces, por esa razón decimos que el cirujano no solamente ahora ve la parte técnica, ¿no? Ve la genética del tumor. Imagínense, ahora, lo que dice su compañero estaría bien si, por ejemplo, este hombre tuviese un síndrome de Lynch, ¿no? Con múltiples pólipos aquí en todo el colon, que sabemos que cualquiera de estos pólipos va a generar un cáncer después, ¿ya? Entonces, en un segundo tiempo sí le puede hacer una colectomía total. Se le puede hacer una colectomía total, pero tendría que ser un síndrome de Lynch, una poliposis familiar, es que dan 500, 300 pólipos, ¿no? Hay síndromes de estos. Cualquiera de estos te puede generar cáncer. Y si tienes pólipos en todo el colon, pues mejor quitárselos, ¿no? Eso puede ser una opción. Pronóstico. Ahora imagínense que a este mismo paciente que le estamos viendo,
tuviese metástasis hepáticas y metástasis pulmonares. Ya lo de la resección me lo pensaría. Si está bien el señor, se lo hago, para que no se obstruya otra vez. Pero yo sé que esta cirugía ya no es curativa, sino paliativa, porque ya su pronóstico no le va a dar el tumor principal, se le van a dar sus metástasis, ¿no? Eso es lo mismo, decide el cirujano oncólogo, ¿no? Como les he dicho, todos estos ensayos clínicos, coste efectivos. Ahora, si por ejemplo el paciente tuviera, qué sé yo, 76 años, con metástasis, cardiópata y demás, ¿le resecaría el colon? Probablemente no, probablemente le va a dejar con una colostomía y ya está. No, lo mismo, puede hacer medidas paliativas. Y después el mismo cirujano comienza a evaluar cuánto se me ha muerto con esta técnica, ¿no? Tengo que mejorarla, mi institución está preparada para eso. Ojo, por ejemplo, una cirugía de Whipple, la mayoría no se mueren por la cirugía, se mueren por el posoperatorio, porque tienes que ver que no haya dehiscencia de sutura, tienes que vigilar que no se haya perforado, infecciones y demás. Si no tienes un buen hospital que te soporte todo eso, a veces es mejor no hacerlo, ¿no? Entonces todo eso tiene que evaluar el cirujano. Por eso el cirujano ha cambiado. Antes era el que entraba, operaba y listo. No, el cirujano oncólogo tiene que ver primero, si se puede operar, si se debe operar y qué esperamos después de esto. Porque después de esto el paciente generalmente va a requerir quimioterapia, otro tipo de tratamientos, ¿no? Por eso hablábamos de que el cirujano ha cambiado. Antes el cirujano solamente tenía que conocer anatomía y técnica quirúrgica, nada más, ¿no? Tengo que aprender cómo hacer un Hartmann, cómo hacer una colectomía con linfa, nada más. Pero ahora se ha visto que no, tiene que aprender varias cosas. Primero, biología del tumor, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ir viendo así conceptos que hemos visto antes. A ver, paciente que viene con un nódulo en la mama, ¿ya? Dice que ya lleva 6 meses con el nódulo. ¿Qué le harían ustedes? ¿Se ha palpado la señora? Ya, muy bien, una ecografía más mamografía, ¿no? Y la ecografía les dice VIRATS 3. ¿Qué harían? ¿Por qué hemos llevado el screening? ¿Qué hacemos con VIRATS 3? La mayor parte 6 meses, ¿no? 6 meses, le vuelven a hacer la ecografía, ahora les dice VIRATS 4B. ¿Qué hacemos? O sea, esto quiere decir sospechoso de cáncer. ¿Qué haríamos? Biopsia, muy bien. Entonces, biopsia. La biopsia me dice carcinoma ductal infiltrante, es decir, un cáncer de mama, ¿no? Entonces, y además, aprovechando que tiene la mamografía, le dice que tiene 2,5 centímetros, un tumor único, nada más. Y los ganglios N0, es decir, no tiene ganglios. Por 2,5 centímetros, este 2, N0, M0, ¿no? Clínico, porque está hecho solamente con imagen, ¿no? Y en cualquier otro lugar del mundo dirían puede operarse, ¿ya? Pero el cirujano no es tonto, entonces dice no, tengo que esperar primero un estudio que se llama inmunistoquímica. Le hacemos la inmunistoquímica y sale que es un carcinoma ductal infiltrante de mama con receptores de estrógeno negativo, receptores de progesterona negativo y una proteína llamada HER2 positivo, 3 cruces, ¿ya? Entonces, por lo que han visto ustedes, esto es un oncogéneo, bueno, la expresión de un oncogéneo, ¿no? Y les he explicado que esto tiene una mayor agresividad en este tumor, ¿no ven? Cuando tenemos mayor agresividad, el cirujano sabe por encima de, ya para un T2, es mejor darle quimioterapia neoadyuvante. Aunque técnicamente se puede operar este paciente, él sabe que la neoadyuvante tiene más beneficio. Entonces va a agarrar y te va a mandar valoración por oncología clínica. ¿Por qué? Ya es un T2N0 de un subtipo agresivo, ¿no? Entonces el cirujano sabe, HER2 positivo, va a responder a quimioterapia y a un fármaco anti-HER2 que se llama, hemos dicho, trastuzumab, exactamente, trastuzumab, y ahora más pertuzumab, que es otro fármaco que tenemos actualmente, ¿no? Esto eleva las respuestas patológicas completas a más del 50%. O sea, la mitad de los pacientes que vayan con este esquema de quimioterapia más estos dos anticuerpos, más de la mitad va a desaparecer el tumor con eso.
Y eso se ha visto que le da más supervivencia a la paciente. Entonces el cirujano, en lugar de operarla primero, se la va a derivar. ¿Por qué? Porque conoce la biología del tumor. Ahora, si esto lo cambiáramos y fuera en lugar de esto un ER2 negativo, receptores de estrógeno, progesterona positivo, al 100% los dos, va a ser un luminal A. En estos pacientes se ha visto que este tipo de estadios, la quimioterapia antes de la cirugía no confiere ningún beneficio. Entonces va a decir, no, pues no opero, ¿no? Imagínense, todo por este estudio, ¿no? Eso lo tiene que saber el cirujano. Por eso el cirujano ya no es un operario técnico nada más, sino también tiene que saber biología celular, biología tumoral, perdón. ¿Ok? Indicación. Esto se los voy a comentar con un ejemplo, ¿ya? Teníamos un paciente con una carcinomatosis peritoneal. Ya les he explicado qué es carcinomatosis peritoneal, ¿verdad? El tumor está infiltrando el peritoneo, ¿ya? Tenía un implante en el epíploncle de aproximadamente unos 10 centímetros, ascitis, ¿ya? Que le tenían que pinchar una vez por semana casi para poder sacar el líquido ascítico. Ese pinchazo, ¿cómo se llama? De sacar líquido ascítico. Paracentesis, ¿ok? Paracentesis. Entonces, acá, imagínense, tenemos entonces una paciente con un CA de ovario, ¿ok? En este caso sería un estadio clínico 3C, me voy a ahorrar la estadificación, y tenía carcinomatosis peritoneal, ¿ok? Y el ginecólogo decía, hay unos implantes gigantes en su abdomen, el más grande medía 10 centímetros, pero podemos quitar los grandes, ¿ya? El ginecólogo decía eso, podemos quitar los grandes, así no va a ser tanta citis, así ustedes le van a poder empezar la quimioterapia con más tranquilidad, ¿ya? Esto hubiese, entre que le hacen la cirugía a la señora, se puede infectar, no se puede infectar, esto por lo menos hasta que empiece quimioterapia, unas 4 a 6 semanas, por ejemplo, aproximadamente, ¿ya? ¿Qué creen que ha dicho el cirujano oncólogo? ¿Saben qué ha hecho? Lo único que ha hecho es, ha entrado, ha abierto un agujerito, biopsia de aquí, nada más, lo ha cerrado. Y nos dice carcinoma seroso de ovario. Ya ha confirmado el diagnóstico, ¿ya? Y a la semana, o sea, pasando una semana, lo que ha tardado el reporte nomás, yo he empezado con quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Al cabo de 6 ciclos, la señora en respuesta clínica completa. No había tumor en la tomografía, ¿ya? Esto le hubiese retrasado el tratamiento mucho tiempo. Esto hemos empezado una semana y al primer ciclo, segundo ciclo, ya no ha vuelto a tener ascitis, no ha vuelto a tener derrame pleural, nada la señora. Está tranquila, ¿no? Después de los 6 ciclos, ahí recién el cirujano le ha hecho una cirugía arreglada de ovario, le ha quitado los ovarios y todo lo que les he comentado en la cirugía arreglada de ovario, ¿no? Y de todo el tumor solamente quedaba 1 centímetro o medio centímetro de tumor nada más, en uno de los ovarios. Más quimio y la señora sigue viva hasta ahora, ¿ya? O sea, el cirujano oncólogo, con lo que conoce del tumor, él va a decidir si vale la pena resecar o solamente tomar una biopsia, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce la biología del tumor, ¿no? Y él dice, razona, ¿no? ¿Para qué voy a intentar quitar toda esta enfermedad que está descontrolada? Imagínense, es como un fuego que se ha encendido y no puedes controlar. ¿Para qué voy a intentar yo quitar el fuego si lo que podemos hacer, por ejemplo, es, ustedes conocen los fuegos controlados, ¿no ven? Queman alrededor del incendio principal para que el incendio no se expanda. Pues lo mismo, controlamos primero la enfermedad y después la voy a resecar mucho más controlada, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, el cirujano a veces te va a decir que sí y a veces te va a decir que no, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, ha hecho simplemente una biopsia. Cualquiera podría decir, pero doctor, la citis, la carcinomatosis, nada. Sabe que estos tumores de ovarios son bastante quimiosensibles. Solamente necesita una biopsia para que el oncólogo esté tranquilo, que es cáncer de ovario. Le empezamos su quimioterapia y la señora está en respuesta completa, ¿no? Obviamente no pasa siempre así, a veces es residual y demás, pero es la mayoría de los casos, ¿no? Lo que tenemos así. Bueno, después, esto es en cuanto a indicación quirúrgica. El cirujano decide si se opera o no se opera. Radicalidad, ¿ya? En este concepto, por ejemplo, esto que ven acá, hace algunos años, hace algunos años, ¿qué hubieran pensado ustedes de un cáncer de colon con metástasis hepática?
¿Qué diría? ¿Paliativo, curativo? Paliativo, ¿no? Eso es lo que les he enseñado yo. ¿No ven? Paliativo por definición. De hecho sigue manteniéndose así. Pero se ha visto que un segmento de los pacientes que tienen metástasis hepáticas, por ejemplo, únicas como estos, todavía pueden tener posibilidades de curación, ¿no? Se les quita el colon, se intenta quitar estas metástasis y el paciente se puede curar. Todavía se puede curar. Es la biología del tumor. Entonces, ¿esto se va a repetir en un cáncer de mama? No. Es diferente. Pero un paciente con cáncer de colon, el hombre lo puede hacer. Ahora, ¿pero qué pasaría si estuviera en los dos lados? En los dos lóbulos. Ah, ya se ha muerto el paciente. No. No. El cirujano puede embolizar la porta, hacer que este lado se hipertrofie, este lado igual. Entonces, le quita este otro y de este lado solamente le quita las metástasis y todavía puede salvar al paciente. ¿Ya? Eso se hace. Y aquí en nuestro país también se hace esto, ¿no? Metasectomías hepáticas son, que todavía pueden tener potencial curativo, incluso con el tumor puesto, ¿no? Entonces, el cirujano, conociendo si tiene indicación quirúrgica, conociendo la biología del tumor, puede incluso resecar lesiones que él considera para mantener la radicalidad, o sea, que el tumor desaparezca del paciente, ¿no? Hay estudios, tenemos ya pacientes, varios pacientes operados en el hospital, tenemos pacientes operados con metástasis hepáticas que siguen vivos a fecha de hoy en cáncer de colon, porque se sabe que su biología es así. Esto intenta hacerlo, por ejemplo, en un cáncer de mama o en otro tipo de cánceres, no te va a salir tan bien. Entonces, por eso el cirujano sabe en quién hacerlo, ¿ok? Y eso es porque el cirujano es muy capo y muy bueno, ¿no ven? Bueno, en parte por lo siguiente. Últimamente se sabe que el peso de las decisiones en oncología es demasiado para una sola persona, ¿no? Demasiado. O sea, decir este vive, este muere, pues es un poquito complicado, ¿no? O a este le vamos a hacer todo y a este nada, es complicadito. Hay cosas que están claras. Tú ves un paciente de 85 años, cáncer de páncreas, metastásico, metástasis hepáticas, pulmonares, carcinomatosis peritoneal, cardiópata, con demencia, ¿le vas a hacer todo? No. Una Whipple con... No, a ver. A una paciente de 35 años con una lesión única en el páncreas, ¿le vas a hacer una cirugía de Whipple? Probablemente sí. Pero la inmensa mayoría están ahí en el medio, ¿no? Que tiene 72 años, hipertenso, pero bien controlado, con un páncreas, pero que parece que no... Es así. Entonces, muchas veces esto, llevar la decisión uno solo no es fácil, nomás cuando tienes muchos pacientes. Entonces, en el mundo se está intentando hacer esto, que son los comités del tumor. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, este es un comité de pulmón. ¿Quién es lo mínimo que debería tener? Un oncólogo médico, un cirujano torácico, un patólogo, un especialista en medicina nuclear, un radioterapeuta y el neumólogo. Con todo esto es decir, yo tengo un paciente, vamos a hacer por ejemplo esto, yo tengo un paciente con un cáncer de pulmón, ¿ok? Tiene el tumor acá, tiene adenopatías por tomografía acá, y un nódulo, ahí no vas a dejarlo, y hay una supraclavicular acá, ¿ok? Entonces, llega al comité de tumores, ¿no? Te dice, bueno, el paciente, bla, 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 tiene 69 años, ha sido fumador, no tiene otros antecedentes de importancia, le han hecho la biopsia y es un adenocarcinoma de pulmón, ya está confirmado. Y tiene esta tomografía, ¿no? ¿Qué le hacemos? Entonces el cirujano se levanta y dice, primero, no se puede operar, no se puede operar. Tiene tumor acá, supraclavicular, mediastinales, inoperable. Ya está. Si quieren le puedo hacer una mediastinoscopia para estadificar las mediastinales. Si quieren, ¿no? Porque no sé cómo estará el señor. El neumólogo se levanta y dice, no, ya lo he visto al señor. Tiene una buena DLCO, que es un parámetro para valorar la reserva pulmonar, digamos, ¿no? Tiene una buena DLCO, tiene un buen remanente si se va a hacer algún tratamiento radical. Y aunque es fumador, no tiene criterios de época. Ah, ya. Entonces se levanta el nuclear y dice, sería bueno hacerle un PET, porque esto es solamente una tomografía. El PET nos va a poder captar y quizás nos podamos salvar la mediastinoscopia si esto capta, ¿no? Ah, ya, muy bien, le haremos el PET. Muy bien. ¿Para cuándo lo puedes programar? Para la siguiente semana. Ya, entonces la siguiente semana nos reunimos por este paciente. Va.
Siguiente semana. Viene y te dice, le hemos hecho el PET y todas estas lesiones captan. ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? El radioterapeuta se levanta y dice, todo esto abarca en un campo de radioterapia. O sea, le podemos hacer quimioradio a este paciente. ¿Ya? El oncólogo clínico se levanta y dice, les cuento que han abierto un ensayo clínico, el NADIM 3, ¿no? Digamos. El NADIM 3 es un ensayo clínico de quimioterapia más inmunoterapia, ¿ya? Y en el fase 2 las respuestas completas en este paciente alcanzaban a más del 30%. ¿Es candidato? ¿Tiene PDL1? Sí, tiene, sí puede. Bueno, entonces le ofreceremos el ensayo clínico, es una buena opción para el señor, ¿no? Y así se decide con estos pacientes, ¿no? Al final decimos, no hay ensayo clínico, se ha cerrado el NADIM 3. Bueno, pues entonces iremos para quimioradio, no queda otra, que es su mejor opción. Y si después sale, le podemos ofrecer el durvalumab en adjuvancia, bla, bla. Entonces, por esa razón, todo esto, para la cabeza de una sola persona, a veces es bastante, ¿no? Porque recuerden, esto es pulmón. Tenemos tumores de ovario, mama, colon, próstata. Y cada uno tiene adjuvancia, enfermedad metastásica, tal. Entonces, todo esto para la cabeza de una sola persona, complicado. ¿Okay? Por eso, el cirujano generalmente ya no decide muy solo en el mundo civilizado, ¿ya? Generalmente decide con la ayuda de sus demás compañeros que le dicen cuál sería la mejor opción, ¿no? Cuál sería lo mejor para el paciente. Esto, por ejemplo, es de mi hospital, era el comité de tumores de mama, por ejemplo, ahí está, que se reunían una vez por semana para ver casos nuevos de mama, ¿no? Los veíamos. Y hay de todo, hay de próstata, hay incluso en hospitales muy grandes tienen comités solamente de carcinomatosis peritoneal. Dicen, tiene un índice CP de 18, pero es un colon que le puedes meter IPEC, o sea, es mucho más rico, digamos, esta conversación, ¿no? Y el cirujano también tiene dos palabras que me interesaría que conozcan: operable e inoperable, resecable y resecable. Lo vamos a ver con un ejemplito acá, ¿ok? Miren al señor, acá, de la izquierda, derecha su hijo, ¿no? Masculino, vamos a ponerle 36 años, le pondremos, ya 36 años, con infección por virus de la hepatitis B, y le han hecho una biopsia, una lesión del hígado y es un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma mide 10 centímetros, en resonancia, única lesión, ok, no hay más, no hay metástasis, no hay nada más, solamente una lesión de 10 centímetros. Tiene cirrosis hepática, insuficiencia hepática tipo C, trastornos irreversibles de la coagulación. Entonces, si lo traslado, este es su hígado y esta es la lesión única. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Es resecable o irresecable? ¿Es operable o inoperable? Ya, tú dices que es resecable, operable. ¿Alguien más? Resecable, inoperable. ¿Alguien dice resecable, inoperable? ¿Alguna otra opinión? Ya. Ahora, esto tiene truco. Lesión única de 10 centímetros, si no tiene nada más, técnicamente es resecable. Se puede resecar, ¿ya? Entonces aquí hablamos de que es resecable. Pero el paciente, con todo lo que ustedes le están leyendo, ¿se podrá operar? No, ¿eh? Entonces el paciente es inoperable. ¿Cómo pueden diferenciar esto? El tumor, ¿es el tumor el que es resecable o irresecable?